Vamos a seguir hablando de sexualidad, vamos a seguir hablando de bienestar, de buen vivir, con el doctor Santiago Cedrés, que se queda conmigo, y sumamos a esta mesa al licenciado Fernando Recoba, que es un amigo. Él hace nada más que 21 años que dirige un centro con personas en situación de discapacidad. Y el tema es hablar de la sexualidad y la discapacidad, porque es un tema del que no se habla. Parece como que hay personas que no tienen sexualidad, y eso es una locura, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con Fernando, si me permite el doctor, con tu experiencia de campo, ¿no? De que con tantos años has visto crecer esos chicos, ser púberes y tener sus hormonas, como todo el mundo, ¿no? No la duda, o sea, primero nos olvidamos que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y ya el contexto social que ya anula totalmente la niñez y la tercera edad también de la sexualidad, que ya es un mito que hay que romper gigantescamente. Imaginémonos más en el mundo de la discapacidad intelectual, donde el nivel de infantilización y de niños eternos ya cuando son jóvenes adultos sigue estando. Es algo muy difícil de manejar en nuestra cultura latina, no solamente Hay como uruguaya. una negación de los padres a admitir que les pasan cosas, que tienen sensaciones, y además también dentro de esa situación tal vez no sepan manejar lo privado y lo público. Exacto. Y se complica un poquito más, ¿no? Se complica mucho. La discapacidad en general se complica muchísimo de su vivir sexual. Uno de los puntos es de la privacidad, porque ya la discapacidad en sí, desde que nacen, el ámbito privado es un ámbito que no es muy privado de por sí, en donde ya el descubrirse y el pasar todas las etapas desde pequeños, pasar por todas las etapas, siempre hay una cuestión de invasión de su vida privada y de no aprendizaje de lo público, de lo privado. Entonces, encima después abordar la vida sexual es muy difícil. Pero ojo que a todos los padres se les complica con o sin discapacidad el abordaje de la vida sexual de sus hijos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de tu experiencia? De hecho, yo creo que es fundamental transmitir que es un derecho humano básico. El derecho a la sexualidad, el derecho al placer, el derecho a la salud sexual, a la no discriminación, el derecho a la asistencia en sexualidad, el derecho a tener conocimientos sobre sexualidad basados en la investigación científica. Y esto a veces es lo que no se tiene en cuenta, a veces se infantiliza un poco esta población con determinadas características que llevan a la no aceptación de los padres, al no entender que en realidad la sexualidad y el objetivo de la sexualidad forma parte de la salud integral de la persona. El poder tener experiencias que realcen a uno como persona y realcen la comunicación. ¿Por qué existe ese tabú? Hay como un tabú. Hay como un tabú total de que de no poder entender el derecho que tiene el otro a tener una vida sexual satisfactoria, que de hecho y es fundamental para la estabilidad emocional, para la estabilidad psicológica, el control de los impulsos, la tensión sexual, la libido sexual, debe ser canalizada. Y justamente a veces se piensa que es la represión. Entonces esto no se hace, esto no se toca, esto no se dice, y justamente con la represión es cuando le hacemos mucho mal a la otra persona, ¿no? Habilitándolo para el placer, entendiendo lo que es privado y lo que no es privado, y aparte, enmarcando, entendiendo, ¿no? el placer como algo malo, como algo que no tengo que vivir y que no tengo que sentir. Se han formado parejas en Tarobá, ¿no? Se han formado parejas en Tarobá. Tarobá ha puesto muchísimo la autonomía de las personas en situación de discapacidad, y en parte de esa autonomía es eso, es apoyarlos en su proceso de estar con alguien, con su par, apoyarlos a ellos y apoyar también el proceso de la familia, ¿no? En esta cuestión de el camino que implica. Por ejemplo, teníamos una pareja de síndrome de Down, ya adultos, ¿no? Casi ambos estaban en torno a los 30 años, en donde hubo una cuestión. Está mucho el machismo, ¿no? La familia del género femenino necesita más apoyo que la del masculino porque se replica igual. Con discapacidad o sin discapacidad, estamos siempre hablando de lo mismo. Se educan a las nenas de rosado y a los varones de celeste, y se educan diferente, y esto podéis, esto no podéis, y hay como un permiso para los varones que para las chicas no hay. Moral. Ha cambiado bastante, ahora las chicas no son las de antes, me parece, pero igualmente se sigue educando de manera machista. Con la doble moral reprimiendo a la mujer y e incentivando y habilitando al género masculino. ¿Qué pasa con los padres, estos padres que a veces están rechazando esta educación sexual? A veces no saben ni por dónde arrancar, porque a los padres nos cuesta a veces abordar estas temáticas de manera coloquial. Imagino yo que cuando hay algún otro problema debe ser más difícil, ¿no? Sí, porque se tiende a la sobreprotección un poco. A la sobreprotección y pensando que el escenario seguro es el escenario más infantil. Y de hecho no, la habilitación al placer, a entender que hay unas particularidades, hay unas necesidades, hay que habilitar a vivir su sexualidad de una manera sana y no reprimir su conducta sexual. Para eso sí, y tal vez sí ayudarlos a mostrarles lo que es privado y lo que no es privado, para que justamente se den
también en condiciones normales, porque Sin lo lugar a que, dudas. por ahí de repente es incómodo y molesta es capaz que, yo qué sé, están en un ámbito cualquiera y se masturban y les parece que es lo más normal. Una anécdota, mira, cómica. Cuando estaba en un congreso me mandaban un papelito porque cuando damos charla de sexualidad nadie levanta la mano, entonces por el papelito es más fácil. Ah. Y un papelito que me llegó me decía, ¿qué hago porque mi hijo se masturba en su cuarto? Salga del cuarto, señora, porque está en su lugar privado. Entonces, casi siempre la educación viene más por el adulto o por el referente. Y es muy importante comunicar y aprovechar estos medios para romper determinados mitos. Hablar de sexo no incentiva a tener sexo. Entonces los papás piensan, no, pero si yo le hablo, lo motivo y le despierto algo. No, comunicar. La comunicación es el mejor profiláctico que existe. Entonces, desde una actitud respetuosa y sí, aparte tal enseñándoles, porque digo, de alguna manera el contexto a veces no es solamente el familiar, tienen que Exacto. salir a la vida y tienen que saberse comportar. sin lugar a dudas, es una cuestión de convivencia. Y después caen muchos los mitos. Por no apoyar el proceso y la guía y comunicar, empiezan todos los mitos, porque vemos discapacidad que se masturban en público y lo asociamos al síndrome. No es el síndrome, es como fue el contexto dado de la formación de la vida sexual de ese individuo. Y yo imagino que además es diferente cuando la discapacidad es intelectual o cuando hay otro tipo de discapacidad, de movilidad, que digo, que tenés que adaptar la sexualidad a las necesidades del paciente. Esto, un tratamiento como a medida o ajustar a la dinámica de cada persona, como tú decías hoy, diferenciar lo que es la discapacidad emocional e intelectual a la diversidad funcional que pueda haber, que son determinadas condiciones para que la persona pueda tener su experiencia sexual satisfactoria. Es decir, que la tensión sexual, como tú decías hoy, se va a desplazar hacia algún otro lado si no es canalizada correctamente. Tal cual. Para esto, habilitación, derecho al placer, educación sexual Sí. de la persona y de su contexto. Tú hablabas hoy de las familias, Tal ¿no? cual. La educación sexual que habilite en un escenario de seguridad, es decir, poder tener conductas sexuales que sean positivas para la persona, que realcen lo que quiere comunicar, que sea capaz de regularla acorde al sistema de valores, ¿no? Ni la adicción al sexo, Exacto. ni la fobia al sexo, porque a veces por el exceso de Exacto. represión, esto es chancho, esto es sucio. ¿Y qué pasa cuando se interiorizan esos valores sexuales? Obviamente, atenta contra la estabilidad psíquica, atenta contra la salud emocional y la salud afectiva. Entonces, de hecho, cuando tenemos uno en el rol de padre, ¿qué quiere? Bueno, el desarrollo completo de la persona y realzarlo y su estabilidad a todo nivel. A los ¿Cómo dos les no? agradezco muchísimo gracias. el habernos Gracias por la invitación, acompañado. María. Creo que de estos temas hay que hablar y para eso está este programa Buen Vivir. Gracias. Nos vamos a ir con un muy buen consejo porque les voy a hablar de agua pura, agua DVG. Tener un filtro, que es un purificador de agua, hace que no te tomes el cloro y los metales pesados. Mirá. Estoy en contacto con Ivana Denderengian, ella es directora técnica de DVG, además es la gerente de marketing de esta empresa que se ocupa de darnos agua pura, porque DVG es una empresa que vende purificadores de agua. Ivana, es un placer tenerte con nosotros. Hola María, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer y tú como directora técnica nos vas a poder orientar. ¿Qué diferencia tiene un filtro de un purificador? Bueno, los filtros son básicamente productos que son de una sola etapa de filtrado, propiamente dicho. Nosotros lo que comercializamos son purificadores de agua. Además de ser fabricantes, comercializamos y fabricamos y además diseñamos purificadores de agua. Estos son productos que tienen varias etapas de filtrado. La primera etapa es un prefiltro que elimina todo lo que es más arenillas, herrumbres, los contaminantes más groseros que vienen en el agua de red, y después pasa por un carbón activado que es de origen vegetal, es un carbón activado japonés, y lo que hace ese carbón activado es retener las impurezas a grandes rasgos de lo que viene en el agua, por ejemplo el cloro, los trialometanos, todos los componentes relacionados con el cloro que son altamente cancerígenos y eso está estudiado. Y también tiene resinas de intercambio iónico, esa sería la tercera etapa, que elimina lo que son las durezas, o sea, las sales de calcio y magnesio. Y por último pasa por un prefiltro, por un postfiltrado, en donde también se retiene todo lo que pueda llegar a quedar en el agua, entonces queda un agua súper saludable y limpia. Es un agua muy liviana, un agua para todo, como un manantial en casa decimos siempre, porque no es el agua solamente que te servís para tomar en un vaso, sino que lo usás para cocinar, para lavar la verdura y la fruta, para darle a las mascotas y hasta para regar las plantas y que no se tomen justamente cosas que no están buenas. En el agua de red está bien que esté el cloro presente para matar microorganismos que no nos sirven, pero no está bueno tomárselo. Hablemos de la facilidad de poderlo instalar en tu casa. ¿Llegás a todo el país con estos purificadores?
Sí, total. Nosotros tenemos, bueno, venta online, o sea que a través de nuestra página web estamos vendiendo los productos, están todo el catálogo de productos y ahí mismo dentro de cada producto van a poder encontrar la ficha técnica y lo que es el manual de instalación, y además tenemos colgados en nuestro canal de YouTube todos los videos de instalación, o sea que es súper fácil, lo hace cualquiera en casa, lo hice yo misma, lo hacen todas las edades, así que es súper fácil de hacer, los videos son súper interactivos y fáciles de entender, así que también se adaptan a varios tipos de canilla. Buenísimo. Eso también está explicado en los videos, así que los invito a todos a animarse a hacer su propia instalación de los purificadores. Me parece buenísimo, no necesitamos tener ningún tío plomero. Podemos tener el purificador en casa instalado por nosotros y además dura para siempre, dura un montón de litros, que eso es lo que nos queremos quedar, dejar como idea final. Muchísimas gracias, Ivana, un placer. No, gracias a vos, María. Nos vemos la próxima. Dale, hasta pronto. Esperamos que les haya gustado el contenido de este programa. La verdad es que hay tanto para decir que nos quedó corto, pero es importante vivir la sexualidad plena, parte del buen vivir. Les quiero contar que el próximo sábado a las 12 la cita va a ser para hablar de accidente cerebrovascular. El ACV es un problema grave en nuestro país. 7 casos por día se diagnostican y muchos quedan con secuelas. Los esperamos el próximo sábado con más buen vivir a las 12. Chao.